Lasso y Nebot se unen y sorprenden. Bajo el discurso de la producción y el empleo, el objetivo es conquistar el voto indeciso de un país sin esperanza. ¿La centro-derecha es una opción electoral? Contra todo pronóstico, Guillermo Lasso y Jaime Nebot fumaron la pipa de la paz. Y esa tregua permitirá que la próxima campaña tenga dos objetivos definidos: unificar al centro-derecha con Creo y el PSC a la cabeza y prometer un control electoral que garantice la legitimidad de los comicios 2021. En el programa de hoy veremos si el apretón de manos entre Lasso y Nebot permitirá hacer frente a un correísmo que aún tiene fuerza telemática o al intento del movimiento indígena por captar el poder y el descontento nacional. Claro, si es que el elector ecuatoriano no nos sorprende por algún otro costado. De elecciones, acuerdos y planes de gobierno hablamos hoy en Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan César Ron, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano, quien busca la reelección. Fue constituyente en 1997 y 2007. Paulina Recalde, socióloga y directora de la firma Perfiles de Opinión. También está con nosotros Diego Ordóñez, precandidato a asambleísta de Pichincha por el Movimiento Creo, exdiputado demócrata cristiano. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de los alcances que tiene la reciente alianza entre el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano en apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso y de cómo este acuerdo cambia las perspectivas de las elecciones de 2021. ¿Podemos hablar de una derecha unificada? Claudia Roura nos hace una primera lectura. Carlos, no es la primera alianza que la derecha como tendencia política sella en el país en los últimos 40 años, pero es la que proyecta el mayor nivel de pragmatismo de la historia. Recordemos un poco. El Partido Social Cristiano, el Liberal, el Partido Conservador y tres fuerzas marginales de entonces conformaron el Frente de Reconstrucción Nacional, apoyando al binomio León Febres Cordero, Blasco Peñarrera, que ganó las elecciones en 1984. Con solo 16 de 71 escaños, el gobierno y sus aliados no tuvieron mayoría en el Congreso. Y el secuestro de Febres Cordero en Taura en 1987 fracturó su relación con el vicepresidente Peñarrera. Una década después y tras la caída de Abdalá Bucaram, la derecha sella el acuerdo político más ambicioso de la historia, conocido como la aplanadora. El PSC con fuerza en Guayaquil y la DP en Quito lideraron la Asamblea de Sangolquí, que expidió una constitución de apertura económica. Jaime Nebot y Osvaldo Hurtado impulsaron este acuerdo. Además, apostaron por la presidencia de Yamil Maguad. Nebot corrió como diputado nacional y las dos fuerzas políticas alcanzaron 63 de los 121 escaños que permitían una cómoda alianza de gobierno que se resquebrajó en el calor de la crisis financiera de fin de siglo. La crisis bancaria y el congelamiento de los depósitos destruyeron la economía nacional, así como su acuerdo político. La dolarización no salvó a Maguad del derrocamiento. La alianza que esta semana sellaron el PSC y Creo, en cambio, tiene básicamente un objetivo electoral. Guillermo Lasso y Alfredo Borrero estarán en el casillero 21-6. Ambas organizaciones irán con listas propias para la Asamblea, mientras que Creo se compromete a apoyar la consulta popular propuesta por Jaime Nebot sobre temas productivos, presupuestarios, de seguridad y apoyo a los gobiernos seccionales. También harán un control electoral para garantizar la fidelidad del escrutinio. Este acuerdo, sin embargo, no plantea una agenda gubernamental en caso de que Lasso gane las elecciones, por lo que el factor de ingobernabilidad a partir de mayo del 2021 siempre será un problema, pues la próxima asamblea podría tener un grave fraccionamiento. Carlos, comienzas el debate. Bien, gracias Claudia por este reporte histórico. Ingeniero Ron, empezamos el debate. Buenos días. Cuando el Partido Social Cristiano y Creo señalan que la libertad y la democracia están en peligro, ¿contra quiénes están luchando? ¿A qué se refieren exclusivamente? El país vive momentos críticos, graves de su historia, en su institucionalidad, en su democracia y en su economía. La falta de empleo, la falta de institucionalidad, la falta de acuerdos políticos nos tienen que determinar la necesidad y la responsabilidad de hacer acuerdos políticos, no solo para la gobernabilidad, sino de cara a enfrentar las próximas elecciones. La centro-derecha, y eso es lo que ha ocurrido, los dos partidos más importantes de la centro-derecha, Creo y el Partido Social Cristiano, se unen en este próximo proceso electoral apoyando la candidatura de Guillermo Lasso.
en una actitud de desprendimiento, en una actitud de responsabilidad con el Ecuador, en una actitud para que el candidato de Creo pueda llegar a la segunda vuelta electoral y pueda ser un serio aspirante a la presidencia de la República, para llevar adelante reformas importantes de cambio en el país, para poner en marcha la economía, para reinstitucionalizar el Ecuador dentro de un proceso político que se va a dar en los próximos días. ¿Esta es una alianza contra el correísmo, contra los indígenas? Esta es una alianza contra la pobreza, esta es una alianza contra la corrupción, esta es una alianza contra la falta de trabajo, esta es una alianza a favor del Ecuador, a favor del empleo, a favor de la recuperación económica, a favor de los principios y de la moral, pero principalmente es una alianza electoral de cara a las próximas elecciones. Por esa razón, el Partido Social Cristiano, el partido más grande e importante del Ecuador, el partido que ganó las últimas elecciones a lo largo y ancho del país con sus aliados, decidieron no poner candidato y apoyar a Guillermo Lasso a la presidencia de la República en un hecho histórico y responsable por el Ecuador. Ingeniero, ¿y este hecho implica que Nebot y Lasso superaron ya sus antipatías y volvieron a la amistad de antes de los años 2001, por ejemplo? Este es un acuerdo a pesar de nuestras diferencias políticas y diferencias personales. Las diferencias personales entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso no se han resuelto. Esos son personales, son de ellos. Y ellos verán cuándo resuelven o si nunca resuelven las diferencias personales. Pero las diferencias personales no pueden estar por encima del país. Y por esa razón, a pesar de las diferencias políticas que tenemos y mantenemos con Creo, nosotros apoyamos la candidatura de Guillermo Lasso porque es la hora del Ecuador, no es la hora de las diferencias, es la hora de la unidad, es la hora de los acuerdos políticos. Bien. Diego Ordóñez, en 1997 y 1998 la alianza más importante que tuvo el país, que impulsó la centro-derecha entre el PSC y la democracia cristiana, fracasó estrepitosamente por la crisis económica y la falta de acuerdos políticos, de cumplir esos acuerdos políticos. La consecuencia fue ni siquiera la caída de Maguad, que fue ya lo posterior. ¿Por qué esta vez tiene que ser diferente? Primero porque me parece que los tiempos cambian y las experiencias sirven. Segundo, porque la crisis financiera que tuvo que enfrentar Maguad significó, digamos, un hecho superviniente al acuerdo. Ustedes leen el texto del acuerdo firmado entre Creo y el Partido Social Cristiano. Hay un antecedente respecto a la crisis que tenemos que enfrentar. Es decir, estamos en un momento de crisis y la respuesta política de las organizaciones es una alianza electoral para enfrentar esa crisis. No una crisis superviniente, sino en las condiciones conocidas de deterioro de la situación fiscal, pérdida de competitividad del sector privado, un problema elevado de desempleo y una crisis social por el efecto de la pandemia. Todo esto me parece que es lo que estimula y motiva a que esta alianza se concrete. Pero hace 22 años había los mismos problemas económicos, bueno, en diferente magnitud, pero había un desafío económico que motivó la alianza entre el PSC y la Democracia Popular, y precisamente esa crisis económica echó al traste todo un acuerdo que era mucho más avanzado, mucho más grande que el que se selló esta semana. Para llegar a este acuerdo han tenido que hacerse muchos esfuerzos de todo orden. Es evidente que durante este último periodo el movimiento Creo ha tenido diferencias notorias con el Partido Social Cristiano. Han actuado de forma divergente en la Asamblea. Pero me parece a mí de gran mérito que precisamente en ese escenario, reconociendo estas diferencias, sin dejarlas de lado, estas organizaciones busquen y confluyan en un proyecto electoral para llevar a Lasso a la presidencia. Y además reconozcan, y con esto quisiera mencionar, rectificar lo que tú dijiste, Carlos, en el sentido de que no está claro el plan económico. En el acuerdo se dice que el plan de gobierno le corresponde al presidente de la República. Es el presidente de la República quien le impulsará. Y sin duda, se va a necesitar que este acuerdo político se expresa en ese documento, se mantenga en el ejercicio de gobierno, en el caso de que Lasso sea presidente.
Bien, seguimos hablando de ese tema más adelante que es importante. Voy con Paulina Recalde, buenos días. Y esta es una alianza, ¿cómo evalúa usted como conocedora de la opinión pública esta alianza? ¿Qué le aporta al país? Y si, como dijo Ricardo Patiño, es más bien una alianza pensada para frenar al correísmo o tal vez a los indígenas. Bueno, hay que leer desde algunos elementos. Lo primero, yo diría que esta alianza viene a ser una suerte de síntesis o de segundo acto de la que ya se vio implícitamente con la consulta popular de 2017. Es decir, un momento de unificación para un desmontaje de lo que había hecho el régimen anterior, y este vendría a ser la vía de salida para dar la continuidad a ese desmontaje y nuevo montaje. Segundo, me parece también que deja en evidencia la imposibilidad de los dos actores y movimientos de llegar por sí solos a la presidencia de 2021, y a la que se suma además el hecho de que haya desistido Otto Sonnenholzner y Álvaro Noboa a sus candidaturas. Desde ahí se pudo ya leer algunos indicios de que esta alianza se veía. Lo tercero, sin duda, nos deja algunas lecturas de que hay la evidencia de que en la orilla de enfrente se mira a una fuerza con posibilidades, con capacidad de llegar también a la segunda vuelta. La interrogante es, puesto así, significa que si la consulta popular que quedó sentada, además en el acuerdo entre estas dos fuerzas, va a ser el vehículo para generar una nueva institucionalidad o aquel eco de lo que fuese en su momento el pacto o el acuerdo del que estaban hablando hace un momento en la reseña del pacto de Sangolquí. Esa es una pregunta que tiene que quedar latente porque si no, ¿cuál es la razón fundamental para que el Partido Social Cristiano y sobre todo Jaime Nebot se haya puesto al frente de la firma de este acuerdo? Me parece que esto nos permite leer más allá si en esto está fundamentalmente la meta de las fuerzas políticas y ahora mismo del saludo de varias cámaras empresariales alrededor de esta firma de este acuerdo. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y volvemos con Paulina Recalde aquí en Políticamente Correcto. Este y todos los programas de Políticamente Correcto se retransmiten en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este debate. ¿Alianza electoral entre Creo y el PSC es suficiente? Seguimos en Políticamente Correcto. Paulina Recalde, a la luz de lo que usted nos dijo en el bloque anterior, ¿qué fortalezas y debilidades encuentra usted en este acuerdo político entre el PSC y Creo? La fortaleza fundamental es que evita la fragmentación en el campo de la derecha. Esto explica, como decía hace un momento, el que se haya retirado otras candidaturas con expectativas. Y entiendo que esta alianza lo que busca es que otros binomios se sumen también. ¿Qué debilidades o qué dudas pueden generar en este momento? Bueno, fundamentalmente el que haya una memoria histórica negativa como la que han dejado sentado en la introducción en el programa, y que eso pueda servir como elemento de campaña a los binomios que están del otro lado. Otro elemento que puede generar complicaciones desde el punto de vista del manejo de las campañas es este doble mensaje de un voto para un actor para la presidencia y otro tipo de mensaje para el voto para el legislativo. Paulina. Y en la medida en que incluso el propio acuerdo, sí. Sí, 22 años después la gente va a seguir acordándose de lo positivo o negativa que fue la alianza PSC-Democracia Popular de la época, que consiguió, por ejemplo, la firma de la paz con el Perú. Eso me parece que es positivo. ¿Por qué razón va a estar presente en el imaginario de gente que la mayoría de los votantes tiene hasta 39 años como máximo? Claro, las estrategias de campaña normalmente lo que hacen es sacudir hechos históricos. Ustedes lo han dejado sentado en la introducción respecto a lo que significó esto en el gobierno de Yamil Mahuad. Y recordemos que en campañas anteriores incluso el remover la memoria, por ejemplo, del periodo bancario, que fue algo que tampoco vivió la generación nueva, sin embargo, genera tensiones y genera movimientos en el electorado. Y otra, de memoria, digamos, más reciente, es que me parece que ni PSC ni Creo pueden en estricto rigor decir que han estado distantes o por fuera del gobierno actual. Y esa es de memoria presente, un gobierno que además tiene muy bajas cifras de aprobación, muy bajas cifras de credibilidad, y allí no hace falta siquiera remover muchas fibras históricas, sino simplemente hablar de los días presentes.
Ese me parece que es una debilidad grande para estas dos fuerzas de su alianza. Entonces, ingeniero Ron, es también arriesgarse a plantear un acuerdo nacional cuando hay tantos fantasmas del pasado, según lo mantiene Paulina Recalde. De ninguna manera, de ninguna manera. El país tiene que estar primero, el país es lo más importante, el Ecuador es lo primero y hoy era el momento. Muchas veces se cuestiona y se reflexiona de cuál es el mejor momento para una alianza política, electoral. Bueno, quizás hoy es el momento. Y el Partido Social Cristiano lo que ha hecho es actuar con absoluta responsabilidad por el bien del país. El declinar una candidatura a la presidencia de la República no es cosa fácil para una organización política de la envergadura del Partido Social Cristiano. Sin embargo, tenemos que ser claros que la centro-derecha tiene que tener una posición fuerte, un candidato fuerte, que tenga serias posibilidades de llegar a la segunda vuelta, y consideramos que al haber asumido esa responsabilidad con el Ecuador, el Partido Social Cristiano está contribuyendo para que el candidato de la centro-derecha sea un candidato fuerte con grandes posibilidades de llegar a la segunda vuelta electoral. ¿Quién cree usted que sea el rival de Guillermo Lasso en una eventual segunda vuelta, ingeniero Ron? ¿El correísmo, como plantea tal vez Paulina Recalde? Es posible. El correísmo no se puede desconocer que es una fuerza importante en el Ecuador, pero también en el histórico imaginario que analiza Paulina, los ecuatorianos han perdido la memoria reciente del desastre nacional, de la corrupción, del sobreendeudamiento, ¿no? De los sobreprecios que dejó el correísmo como una herencia nefasta al país. Y sin embargo de aquello, pues vemos que el correísmo sigue siendo una fuerza importante que hay que considerar en la política. No está desaparecida, está vigente, está activa y tiene posibilidades también, al igual que otros sectores políticos, de llegar a la segunda vuelta electoral con el candidato de la derecha ecuatoriana. Perfecto. Diego Ordóñez, entonces, ¿cómo plantear un acuerdo de gobernabilidad cuando tienen un pasado a cuestas que no será fácil de despejarlo en la próxima campaña? ¿Esto es un factor que realmente le preocupa a la estrategia de campaña de Lasso y el PSC o no? No sé, que ese pasado va a ser siempre manchado por la mala fe. Desde el correísmo se enlodó el pasado, incluso aquel pasado honroso. Mencionas decisiones como la firma del acuerdo de paz con el Perú, de la misma dolarización, de la creación del bono de desarrollo humano, y en contraste con aquello que significó para el Ecuador los 10 años de correísmo. Aparte del desastre económico, la mayor crisis moral que ha vivido el Ecuador en toda su historia. Me parece que más de una docena de ministros encausados, presidente de la República prófugo, expresidente prófugo, sin contar personas de menor nivel del gobierno de Correa. Frente a eso, frente a ese aluvión de corrupción del gobierno de Correa, frente al desastre del modelo estatista, frente al desastre del gasto desbordado y del endeudamiento. ¿El desastre del gobierno de Moreno, Diego? ¿El desastre del gobierno de Moreno también? Mire, déjame terminar la idea, Carlos. Frente a eso hay que plantear una alternativa. Y una alternativa que reconozca la importancia de que el Estado ponga atención en los problemas que debe poner atención, en ofrecer los servicios de salud a los ecuatorianos, que no sea como el sistema de salud que se ha revelado deficiente y corrupto durante la pandemia. Un sistema de servicio de educación que garantice que los ecuatorianos tengan oportunidades con educación de calidad, y la posibilidad de que el Ecuador pueda tener un ambiente de inversión para que se genere empleo estable, de calidad, sostenible. No dependamos que el empleo dure mientras dura el alto precio del petróleo, que fue lo que sucedió durante el gobierno de Correa. Frente a eso, frente a lo que sucedió en esos 10 años, es necesario plantear una alternativa. Y también plantear una alternativa a lo que el gobierno actual no hizo. El gobierno actual del presidente Moreno inició un proceso de cambio en lo político y desperdició todo su capital político en no hacer las reformas económicas que el Ecuador necesita. Ahora bien, el gobierno de Moreno logra una renegociación de la deuda pública, como la que se ha logrado. Obviamente, lo que tenemos que hacer quienes pensamos que eso es positivo y saludable es felicitarle, pues. Y no podemos seguir manteniendo el espíritu de depredación, de venganza, de retaliación, de buscarle o calificarle negativamente a estos procesos.
Moreno lo que hizo fue dar al traste con la reelección indefinida, pues fue bueno para el Ecuador, sin duda. Eso molestó al correísmo y eso significó, claro, una reacción como la que han tenido durante estos años. Bien, ok. Nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. La crisis económica es el problema más importante que deberá enfrentar el próximo gobierno. ¿Cuáles son los retos? Lo analizaremos luego del corte, aquí en Políticamente Correcto. La crisis económica que vive el Ecuador es el problema más fuerte que deberá enfrentar el próximo presidente de la República. Estas dificultades se agravan en varios frentes que tendrá que resolver. Veamos. 1. Acuerdo FMI. El pasado 28 de agosto el presidente Moreno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que se recibirá $4.000 millones hasta finalizar este año. El total del préstamo es de 6.500 millones. A cambio, este organismo pide un paquete de reforma fiscal con la moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria y control de gasto público. Este acuerdo entre Ecuador y el FMI es el número 20 de la historia y tendrá una duración de 27 meses. 2. Impuestos. La recaudación tributaria cayó en el país. Entre enero y julio de este año bajó un 18,1% en comparación con el mismo periodo del año 2019. Son unos 1.597 millones menos de ingresos por tributos para sostener el gasto corriente y las asignaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que han tenido que enfrentar la pandemia. La deuda a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales superan los $1.000 millones. 3. Empleo. La crisis ocasionada por el paro de octubre y por la pandemia disparó el desempleo y el empleo no adecuado. Según el último informe del INEC, la tasa de desocupación pasó del 4,4% en junio del 2019, unas 300.000 personas, a 13,3% en el mismo periodo del 2020, es decir, 1 millón de ciudadanos sin trabajo. Esta cifra es la más alta desde el 2007. El empleo no adecuado llegó a 67,4% en junio del 2020 y representa un aumento de 9,7 puntos frente al mismo periodo del 2019. 4. Crisis del IES. La Seguridad Social vive los momentos más duros, pierde liquidez y aportes de los afiliados por el incremento del desempleo y se reporta el atraso de los empresarios. Pese a ello, el IES sigue cubriendo sus obligaciones en el campo de la salud y las pensiones jubilares. Por la falta de aportes, el IES para finales de año reducirá sus ingresos a 360 millones y lo que le adeuda el Estado en el fondo de pensiones llega a 7.000 millones. ¿Estos desafíos requieren de acuerdos más allá de lo electoral? Sí, bien, Diego Ordóñez, hay un tema que es importante. Ustedes han dicho que una alianza debe sustentarse en una agenda clara de trabajo. Ahí están esos temas. Pero retomando las palabras que decía Paulina Recalde en el calor de una campaña electoral, ¿cómo sustentar, por ejemplo, una promesa de continuar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o de reestructuración de la deuda cuando ha sido tan denostada en las últimas semanas y que pues prácticamente no ha servido para levantar la fortaleza o la popularidad del gobierno? De los objetivos, Carlos, y yo reordenaría la enumeración que ustedes acaban de presentar y pondría en primer lugar el empleo. Y si la agenda es la de aumentar el empleo, todo el resto de las actividades tienen que orientarse en ese sentido. Me explico. Punto 1. Un grave problema para la inversión, para la estabilidad económica, es el problema fiscal. El problema de la incapacidad del Estado de pagar sus cuentas y el problema de la deuda. ¿Cómo se alivia eso? Con un acuerdo con el Fondo Monetario que ayuda también a arreglar los problemas con los acreedores y abre nuevas vías de financiación. Segundo, reformas estructurales que garanticen que pueda existir inversión y empleo. Hay que hacer una reforma sobre el tema tributario, hay que reordenar los tributos para eliminar esos tributos distorsivos, para darle estabilidad tributaria al inversionista. No para incrementar impuestos, para reordenar el sistema tributario ecuatoriano, que esté orientado a fortalecer la inversión, Diego, no a que el Estado tenga recursos para desperdiciar. Déjame terminar para tener idea clara. Tercero, una reforma laboral, reforma para tener una ley de oportunidad laboral, para que se estimule el empleo. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda es empleo. La agenda es empleo. Y hay que hacer las reformas de no fiscal,
en lo legal, en lo administrativo, en lo estructural, para que ese problema sea superado. Ahora, yo planteo una cosa adicional. Para esa agenda que es tan importante, ustedes necesitarán, si es que Lasso llega a la presidencia, del apoyo del Partido Social Cristiano después del 24 de mayo. ¿A eso tiene que ir el acuerdo electoral que en este momento se ha sentado? ¿O tendrán que abrir a otros sectores? Porque esta es una reforma de gran calado y el PSC, ustedes, el gobierno, han sido muy críticos diciendo que ha sido inconsecuente en la agenda de apoyar al gobierno en reformas de gran calado como empleo o tributos, por ejemplo. La gobernabilidad va a depender de eso, Carlos. La gobernabilidad de la administración que se instala en mayo del 21 va a depender de un sólido y amplio acuerdo político entre quien ejerza la presidencia, entre una mayoría que se constituye en la Asamblea y también una mayoría que articule varios sectores ciudadanos y otros sectores políticos. Es fundamental y a mí me parece que lo simbólico, más allá de los impactos cuantitativos, a mí me parece de mayor trascendencia. El acuerdo entre Creo y el Partido Social Cristiano tiene el efecto simbólico de mostrar la necesidad de que los políticos se pongan de acuerdo para darle garantía de estabilidad. Me parece a mí que desde el exterior, quienes están observando el fenómeno político en el Ecuador, van a apreciar fundamentalmente lo que en términos de estabilidad política puede ofrecer un acuerdo de esta naturaleza. Bien. Y esa estabilidad es la que garantiza o lo que va a permitir que el Ecuador pueda abrirse al mundo en términos de... Perfecto, gracias. Ingeniero Ron, en ese sentido, ustedes de llegar con un bloque fuerte a la Asamblea, ¿van a replantear todo el debate alrededor del Fondo Monetario Internacional que el Partido Social Cristiano ha sido profundamente crítico en los últimos meses, particularmente duro con el ministro de Finanzas? Si es así, ¿entra en un nivel de debate y de condicionalidad con un eventual gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo? Dos cosas, Carlos. Lo primero, apoyaremos como hemos apoyado todos los proyectos de cambio positivo en beneficio del país, vengan de donde vengan. Así que en esa línea nos van a encontrar y lo han encontrado ahora también. Por ejemplo, hay grandes diferencias. El Partido Social Cristiano no está de acuerdo con la creación de más impuestos y por lo tanto, si viene un proyecto de ley con más impuestos, nosotros no lo vamos a apoyar. Y eso lo viene el Partido Social Cristiano manteniendo no ahora, de siempre, de mucho tiempo. Así que no tenemos por qué cambiar nuestra visión de cómo tiene que ser el manejo económico en el país. El Ecuador necesita un nuevo modelo de desarrollo económico. El modelo socialista colapsó. La expansión del gasto corriente colapsó. El petróleo llegó a cero. El Ecuador necesita crear un nuevo modelo de desarrollo económico postpetrolero, basado en la producción y en el empleo productivo, en las exportaciones, en la generación de divisas para poder sostener la dolarización. Allá tiene que ir el nuevo modelo de desarrollo económico. El binomio Lasso-Borrero debe tener y debe haber inscrito con su binomio, debe haber inscrito su plan de gobierno. Yo no conozco en detalle el plan de gobierno de Creo. Creo tiene su propio plan de gobierno. Yo solo estoy mencionando aristas importantes para el desarrollo nacional. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Por lo tanto, la política tiene que estar orientada a eso, a crear nuevos sectores productivos que generen trabajo, producción, exportación. Un eventual gobierno de Guillermo Lasso no puede salir adelante, no puede tener fuerza, no puede tener proyección sin un nuevo acuerdo con el Partido Social Cristiano a partir de ese 24 de mayo. ¿Usted cree que se necesita trabajar en una agenda posterior para impulsar todos los temas que usted señala? Es posible. Nosotros no nos vamos a cerrar de ninguna manera. Estamos hablando que el Ecuador está primero, que es la responsabilidad con el país. Desde la legislatura apoyaremos, y reitero, todos los proyectos de cambio positivo en beneficio del país. Ahí nos van a encontrar. Y lo más importante, a cambio de nada. Acuerdos políticos para coparticipar en el gobierno, de ninguna manera. No nos interesa. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a apoyar, vamos a impulsar y vamos a trabajar porque el Ecuador salga adelante. Ese es el objetivo de todos los ecuatorianos, que el Ecuador salga adelante, que el Ecuador cambie de modelo de desarrollo económico, que el Ecuador vaya a un nuevo modelo de desarrollo económico que impulse la agroindustria de exportación, la pesca, el turismo, la ganadería. Allá tenemos que ir a generar un nuevo modelo postpetrolero, porque el petróleo llegó a cero, Carlos. El petróleo ya no suma, resta. No podemos seguir insistiendo en el viejo modelo. Bien. Paulina Recalde, el relato que plantea Diego Ordóñez y César Ron de más empleo y de más producción parecería a simple vista
que genera todas las expectativas posibles en el electorado, incluso en ese 70% y más de indecisos. ¿Eso es suficiente como para imponer una campaña exitosa y dejar atrás otros temas como los que usted ha mencionado, la cercanía o no con Moreno, el pasado histórico, etcétera, etcétera? Las elecciones siempre están organizadas por distintos clivajes y por distintos temas de debate y de disputa. El primero es uno que ya ha quedado suficientemente decantado con esta alianza que tiene que ver con correísmo-anticorreísmo, en el que uno podría simplificar que por ahora, digamos que a estas fuerzas políticas ahora mismo no los une el amor sino el espanto. El segundo clivaje que tiene que ver, evidente, de distanciamiento, cercanía o no con el gobierno actual, porque es el gobierno que además está en ejercicio. Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, evidentemente no hay acuerdos en este sentido. Jaime Nebot normalmente ha dicho que el Fondo Monetario Internacional no es el mejor médico. ¿Cómo se van a conciliar estas diferencias con el modo en el que ha gobernado el presidente actual, con el modo en el que se ha implementado el ajuste? Y el tercero, para terminar la idea, y el tercer clivaje, para decirlo así, tiene que ver con esta población que tiene descontento en términos generales con estos dos, en estos dos campos, pero que necesita conocer cuál es un proyecto a mediano y a largo plazo. Y esto es lo que va a quedar en este momento en evidencia en la medida en que puedan conciliar PSC y Creo cuál es la línea de gobierno, porque no puede ser solamente que se deje de atacar a un binomio para apoyarlo, sino que tiene que haber coincidencias mínimas en cuál es el modo en el que se va a gobernar a mediano y largo plazo, porque de lo contrario es que se llega solamente hasta las urnas y luego ya no sé, digamos, ya no me hago cargo. Y creo que esto es lo que queda ahora suelto. Bien. Creo que esto es lo que tiene que PSC y Creo dejar en evidencia. Y lo otro es que no podemos descartar a las otras fuerzas políticas. Ahora mismo no podemos dejar sentado quién va a estar en la segunda vuelta. Y hay otros binomios que van a tener matices con esto. El caso de la candidatura de Yacu Pérez, por ejemplo, las otras candidaturas Bien. Que queden en el campo de la propia centro-derecha. Bien, me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos el impacto de la alianza Creo-PSC y veremos qué caminos tomarán la izquierda y las otras fuerzas políticas. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Paulina Recalde, una respuesta muy breve. Yo le quería preguntar, en el manejo de la encuesta y la opinión pública, ¿el empleo no es un elemento catalizador de toda la sociedad y de todos estos 70, casi 80% de indecisos? No solamente, digamos que los temas económicos ahora mismo ocupan el 60% de la preocupación de la población, pero desde el empleo y crisis económica es pobreza, es un tema fundamental, pero los temas de campaña nunca son únicos. Hay preocupación evidentemente respecto al tema de corrupción y luego hay un gran bloque que está preocupado respecto a la crisis sanitaria en general, porque esto implica distintas vulnerabilidades que no tienen que ver solamente con el empleo, y la propuesta de cualquier organización política tiene que afincarse también en qué Ecuador post-pandemia se plantea. Claro. Pero Paulina, tenemos a un candidato a la presidencia apoyado por el PSC que habla del empleo y de la producción y de la prosperidad, un discurso propositivo y positivo. Y por otro lado tenemos un candidato a la vicepresidencia como Borrero que habla de medicina y mejoramiento de los indicadores sanitarios. Esa sería la fórmula que usted completaría. O sea, ahí está o no bien trabajado esa alianza. Yo creo que en términos de crisis sanitaria y de Ecuador post-pandemia no basta con hablar de salud. Por ejemplo, la propuesta, la ley humanitaria que este gobierno planteó y que tuvo la votación que tuvo, uno podría decir que era para atender la situación del Ecuador en crisis sanitaria y sin embargo afectó las condiciones de población en empleo. Entonces, hablar de salud no es el modo, no es el único modo en el que se tiene que enfrentar el Ecuador de post-pandemia. Por eso digo que la propuesta tiene que ser mucho más amplia que esto. Paulina, pero ya en el plano de la opinión pública no se puede decir que los preceptos que maneja esta derecha unificada no le dan ya un pasaporte a la segunda vuelta frente a los otros preceptos donde el correísmo y los indígenas pueden tener más afinidad en algunos conceptos y que pueden competir con los votos. Está por
ver, a mí me parece que ahora está abierto en la medida en que también hay que ver qué pasa con el resto de binomios. El resto de binomios confluye o no confluye hacia la alianza PCC, creo. Hay una diferencia entre que tengamos 19 o 10 o 9 binomios. Por ahora, lo que podemos decir es que es una elección que más o menos se configura en 3 polos. Este de la alianza PCC, creo, en la candidatura de la Revolución Ciudadana y la candidatura de Yacu Pérez, en la medida en que estas 3 estarían evidenciando estos 3 campos. Uno más hacia la centro derecha, otro más hacia la izquierda, y la de Yacu Pérez, que estaría como bisagra, jugando en el centro, coqueteando con algunos elementos de la derecha. Pero el resto de candidaturas van a estar fluctuando y van a estar gravitando alrededor de estas candidaturas. Y yo no daría en este momento por sentado que ninguna de estas fuerzas esté en segunda vuelta. Perfecto. Es muy temprano para decir una cosa así. Diego Ordóñez, un pacto por gobernabilidad implicaría ir hacia una segunda consulta popular. ¿Hasta qué punto a Lasso sí le interesa esta consulta popular que plantea Nebot? Y quizás ampliarla hacia una reforma institucional que recoja los principales principios de la consulta de Julio César Trujillo, que la maneja Pablo Dávila, y que Guillermo Lasso ha sido entusiasta de eso. Eso permite un segundo, Carlos, para mencionar lo siguiente. Desde el correísmo siempre creen que el mundo gira en torno a Correa. Y que entonces estas alianzas se hacen por anticorreísmo. Y me parece a mí que eso, aparte de Israel, es presuntuoso. En realidad, la alianza se hace porque hay que darle al Ecuador una alternativa. Reconociendo que el Estado fracasa como actor de la economía, reconociendo que el Estado es una fuente de corrupción cuando actúa en la actividad económica, y frente a eso hay que dar una alternativa. ¿La alternativa cuál es? La alternativa es facilitar que sea la inversión privada la que mueva la economía, la que genere empleo, y las necesarias reformas estructurales para que eso se logre. Ese es en esencia. Sin duda, este es un acuerdo global y habrá que ir al detalle más adelante, pero en este concepto estamos de acuerdo. En este concepto estamos de acuerdo. ¿Y se necesita una consulta popular para adelante? Detalles. ¿El próximo presidente necesitará una consulta popular para impulsar un cambio económico institucional o no es necesario? Bueno, cuando el ex alcalde Nebot planteó eso en mis columnas de opinión, yo me manifesté a favor de una consulta popular porque puede ser un mecanismo para desbloquear los bloqueos políticos que han impedido reformas estructurales. De hecho, en el acuerdo está previsto que el Movimiento Creo apoya la consulta del alcalde Nebot. En lo particular, esto es mi opinión personal, creo que hay que hacerle algunos ajustes a esa consulta. Probablemente habrá que añadir otras, pero el mecanismo como tal me parece un mecanismo que puede ser muy, muy interesante, ayudar a desbloquear, como Bien. digo. César Ron, sin una consulta popular no hay un acuerdo con Creo a futuro, es decir, la consulta popular es necesaria para enderezar el país en función de la visión de su partido político. La consulta popular es un mecanismo democrático donde el mandante, el pueblo, va a decidir su futuro, donde se van a corregir graves distorsiones que tiene la economía, la política ecuatoriana, donde lamentablemente ni el Ejecutivo ni el Legislativo han podido resolver. Voy a regresar al caso del Seguro Social. El Seguro Social ecuatoriano está quebrado, hay que salvar al Seguro Social, hay que recuperar la seguridad social, hay que recuperar el ahorro interno. Es la institución más importante del Ecuador porque ahí está el ahorro interno de la nación, de ahí tiene que salir el recurso, el dinero para los proyectos de inversión, para los programas de vivienda, para los programas de salud, para los créditos hipotecarios, quirografarios y lo más importante, para la jubilación de los trabajadores. Por lo tanto, pues no puede seguirse tocando el dinero de la seguridad social. Y entonces un mandato del pueblo que establece que ni este gobierno, ni ningún gobierno puede tocar la plata del Seguro Social es fundamental para que el Seguro Social cambie y vuelva a ser la caja de ahorro que se necesita en el país. Ingeniero, pero no hay ahí, en esa propuesta de consulta popular, no hay una reforma política, sino más bien una reforma presupuestaria, administrativa, que me parece interesante. ¿Cree usted importante que la consulta que plantea Nebot se amplíe hacia otros temas? A ver, hacer una consulta popular no es fácil, toma mucho tiempo. Hay que calificar las preguntas, hay que hacer las reformas políticas, hay que hacer toda una estructura de una consulta popular, hay que presentar la consulta, hay que calificar la consulta, hay que recoger las firmas.
sea, realmente modificar la consulta popular que está en curso, que no es la consulta de Nebot. Déjeme decirle que esta no es la consulta de Nebot. Esta es una consulta que viene de la vertiente ciudadana, donde amplios sectores de la sociedad ecuatoriana piden esta consulta a gritos para poner orden en el país, ese orden que no se ha podido estructurar. Más adelante el gobierno nacional, el nuevo gobierno, puede hacer otra consulta popular para temas estructurales de reforma política, por ejemplo, que se tengan que hacer. Pero en materia presupuestaria que usted está tocando es fundamental. Y según el presupuesto general del Estado se haga sobre base del ejecutado del último año. No, el papel aguanta todo y aquí hemos determinado, y esto lo digo ya con fundamento, porque he trabajado en el presupuesto, en la elaboración del presupuesto, en la Comisión de Desarrollo Económico durante 2-3 años consecutivos. Vienen los presupuestos inflados. Si logramos armar un presupuesto con cero déficit, créalo, el país tiene cómo salir adelante y poner orden en casa adentro. Brevemente, para concluir, ¿cuál es el calendario de esa consulta popular? ¿Para cuándo creen ustedes que se puede impulsar la consulta popular que patrocina el Partido Social Cristiano y otras fuerzas ciudadanas? Esta consulta no va a ir de ninguna manera dentro del proceso electoral, esto va a ir paralelo. La consulta popular seguramente va a estar de cara al mes de abril o mayo del próximo año. No va a mezclarse con las elecciones. Por lo tanto, pues esta consulta popular seguramente se hará cuando ya tengamos un nuevo gobierno instalado en el país. ¿Y sería positivo que ahí ustedes pidan a un eventual presidente como Lazo u otro un apoyo adicional a esa consulta para incluir otros temas? Si una vez que le califique el Consejo Nacional Electoral, una vez que esté calificada la consulta popular, ya no pueden ser cambiados los temas de consulta popular. Serán estos temas que son los que estamos discutiendo el día de hoy, que son públicos, que el país los discute y que el país los ha aceptado, que lo ve con buenos ojos, poner orden en el país, poner orden en el manejo de las cuentas, entregar los dineros oportunos. Valga entonces la aclaración. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Ingeniero César Ron, ¿el PSC y Creo lograron una alianza políticamente correcta? La alianza es correcta, la alianza es buena para el país, la alianza permite que el candidato de la centro derecha con mejores posibilidades de llegar tenga la oportunidad de llegar a la segunda vuelta electoral. Llegó la hora de actuar por el Ecuador con responsabilidad y el Partido Social Cristiano, siendo la fuerza electoral más grande, más importante del país, declinó su posición y no presentó candidato a la presidencia de la República. Apoya al candidato de Creo, apoya a la centro derecha, apoya a un modelo de cambio positivo que genere trabajo, que resuelva los graves problemas que tiene el país. Nosotros seguiremos caminando con nuestras listas, con nuestras tesis, en beneficio del pueblo ecuatoriano y especialmente de los más pobres. Avanzaremos con nuestra consulta popular y lo más importante, esperamos que el país, con esta decisión histórica, sepa votar por quien traiga un nuevo modelo de desarrollo económico que le dé esperanza de cambio a todos los ecuatorianos. Paulina Recalde, su conclusión. Bueno, yo creo que con la alianza han quedado decantadas y claras cuáles son las posturas de la derecha en términos políticos y electorales. Es de esperar que en la medida en que haya este acuerdo también bajen las tensiones entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral y que con ello terminen de dejar bajo sospecha el próximo proceso, que empiece a funcionar ya con mayor dinamismo y con mejor claridad. Diego Ordóñez, ¿qué es lo políticamente correcto? Políticamente correcto es aliarse para combatir la corrupción, aliarse para dar al país oportunidades, es aliarse para crear las condiciones para que haya empleo, para superar el desastre dejado los 10 años de la revolución corrupta. Eso es lo políticamente correcto y eso es lo que ha sucedido. Yo, a pesar de haber expresado opiniones y discrepancias con partidos de sus dirigentes, he expresado que celebro el acuerdo, porque uno hace acuerdos con quien tiene algún tipo de contradicción o diferencia. Pues es fácil hacer acuerdos con los que están de acuerdo en todo. Y esto que me parece a mí extremadamente meritorio de este acuerdo políticamente correcto, yo aspiro a que sirva de ejemplo para que otras organizaciones políticas hagan lo propio en términos de fortalecer esta alianza por el empleo contra la corrupción. Y bien, con excesiva prudencia digna de ser destacada, Guillermo Lazo y Jaime Nebot tejen la tercera gran alianza de la derecha ecuatoriana. Su interés de momento no es compartir el poder ejecutivo, ni siquiera han garantizado unir sus bloques legislativos para impulsar una agenda de reconstrucción nacional.
Está claro que no quieren repetir los errores del pasado que ha sacado a esta tendencia de las preferencias electorales por más de 20 años. Lo de Creo y el Partido Social Cristiano ha sido un intento por frenar tanta dispersión política en un país que vive una inmensa zozobra. El éxito o el fracaso del acuerdo se sentirá a lo largo de una campaña electoral cuya misión es captar el voto de más del 70% de ecuatorianos indecisos y defraudados. La tarea no va a ser sencilla. Hasta el próximo programa. Así cerramos este programa de Políticamente Correcto. Recuerde que puede volver a ver este debate en el canal oficial de Coavisa en YouTube. Nosotros nos vemos el próximo domingo.